con lo que se termina del todo con la exclusividad del Estado, con la soberanía nacional en materia de petróleo. Sabemos que es un dictamen pactado a espalda de los mexicanos y que confirma en sus contenidos que su finalidad es permitir de manera abierta y sin condiciones la participación privada en el sector, mediante la flexibilización del artículo 27, que consentirá la celebración de contratos en los términos que la legislación secundaria exprese, mediante mecanismos para privatizar y extranjerizar la industria petrolera y eléctrica del país. Tal y como se propone, una redacción que no establece de manera expresa las normas jurídicas, técnicas y económicas bajo las que se llevarán a cabo reglas hasta ahora inciertas en la participación de particulares, se generan dudas porque el proyecto de reforma remite a preceptos transitorios que debieron establecerse como enunciados generales en el cuerpo del texto normativo propuesto. Las mentiras revelan las intenciones. Así lo es cuando se afirma que en cualquier caso los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos. La afirmación que se haga en un contrato o en una asignación puede ser meramente declarativa, esto tomando en cuenta quién es el encargado de darle valor. Para el caso que nos ocupa, no serán las autoridades mexicanas, será fuera de la jurisdicción nacional. Pero no es necesario, podríamos incluso afirmar en la Constitución que el sol es propiedad de la nación. No por esa razón así será. Por el contrario, los que intervengan en su interpretación se mofarán de este contenido y de los mexicanos que ingenuamente lo creyeron como una verdad. Por otro lado, los hidrocarburos en el subsuelo solo tienen un valor intrínseco en las bolsas de valores. Pero seamos claros, digamos las cosas como son. Este valor lo tienen en materia de hidrocarburos aquellos que forman parte del estudio geológico de petróleos mexicanos y que hayan declarado como reservas probadas, posibles y probables, y mediante los transitorios se permitirá que las empresas particulares y extranjeras obtengan los beneficios de la prospectiva a recibir por los contratos y tendrán acceso para explotar una vez que se han extraído los beneficios de la ingeniería financiera, obteniendo ganancias con la riqueza natural de los mexicanos. Esto, como todos lo sabemos, podrán ahora ya registrarlo en sus estados financieros al momento de que tengan los resultados de estas reservas probadas, podrán pasar a ser parte de sus activos. Compañeras, senador, compañeros. Le pido que concluya su intervención, Claro, por favor. Presidente. Finalmente, es obligado mencionar que indebidamente estamos empeñando lo que es parte del futuro de las generaciones venideras y que queda de manifiesto con estos registros contables que a partir de ahora las empresas podrán realizar de que todo lo que se especulaba no fue tal y como se planteó en un principio, sino se ha convertido en una terrible realidad. Eso es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Javier Lanat Salazar Solorio. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión el proyecto antes descrito. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite discusión la reserva. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional, se le concede el uso de la palabra a la senadora Lorena Cuellar Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros senadores, quiero hablarle a la gente que lleva días afuera en la protesta y a todos los opositores a lo largo y ancho del país, a la gente que está golpe a golpe dejándose escuchar, a la gente que hoy y mañana se preocupa por el futuro sombrío que le espera a este país. No puedo decirles el discurso que me gustaría, no tengo desgraciadamente buenas noticias para ellos. El PRI y el PAN están terminando de entregar nuestro patrimonio energético.
Es de suponer que tendrán varios interrogantes. Quiero compartirles algunas reflexiones de sentido común desde este salón, pensando en todos ustedes. Si tomamos un mapa del mundo y lo observamos un poco, veremos países con litorales, con bosques, con desiertos y con recursos energéticos y sin ellos. Unos tienen mucho y otros tienen poco. Unos viven bien, otros en pobreza extrema. ¿Cuál es el destino entonces de los ricos y cuál es el destino de los pobres? ¿Deben quedarse así para siempre? Si un rico llega y arrebata al que tiene para tener más y despojarlo al que nunca ha tenido nada, ¿cuál es el sentido entonces de la civilización si esa es la manera como viven los depredadores? ¿Para qué tener entonces un país y una patria en la cual creer y respetar? Seguramente se han de preguntar ustedes. Con estas preguntas llego a esta asamblea a solicitar que se derogue el contenido del artículo 27 de dicho dictamen. Lo que se hace con esta reforma es la lógica que explicaba hace un momento, el poder sin freno que llega a arrebatar. En este artículo tenemos la prueba más clara de que Enrique Peña Nieto está entregando nuestros recursos energéticos a empresas privadas y extranjeras. Se permitirá la participación de particulares en su aprovechamiento de manera similar como se hace en la explotación minera. En materia de hidrocarburos, ya se podrán explotar por particulares con concesiones protegidos por leyes secundarias a modo de los dictadores. Contratos que otorguen todos los derechos que necesiten los particulares para llevar a cabo su jugoso y perverso negocio. No nos confundamos, desgraciadamente, así están las cosas. La puesta en práctica de este tipo de contratos, como han ocurrido en otros lados del mundo, abre el camino para colocar los intereses particulares al margen de las disposiciones constitucionales. ¿A quién quieren engañar? Se atenta contra la soberanía de la nación, teniendo implicaciones funestas para los mexicanos. Desde las expropiaciones arbitrarias a propietarios y ejidatarios, hasta el hecho de compartir económicamente con particulares la producción y transferirles la incorporación de activos a sus empresas, es imposible pensar en un escenario en el que bajen los precios de la luz o los combustibles. De esta manera, sujetos a la lógica de mercado y en nombre de la eficiencia, comenzarán los despidos masivos en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuánta infamia van a darles a los particulares la posibilidad de que tomen directo y absoluto control de bienes y derechos que son originalmente de la nación? Esto, señoras y señores senadores, se ha dicho una y otra vez, es una privatización del patrimonio de todos los mexicanos. Debemos seguir fincando nuestra política en la liberación y abandono, dejando el futuro de nuestro sector energético en manos del mercado y la competencia. Eso ya lo han decidido ustedes. Para justificar la exigencia de aplicar medidas diferentes, basta con mirar los índices de pobreza y desigualdad social que vive nuestra población. Deténganse en su reforma. Un juicio popular los está demandando allá afuera, señores del PRI y del PAN, y aliados serviles que los acompañan. Sí a la consulta popular, no a la reforma energética del ausente presidente de este país. Concluyo con mi reflexión que hago para la gente que está en la protesta. La entrega del patrimonio de los mexicanos no nos hará bajar las manos. Al contrario, sé que el pueblo se los cobrará y créanme, no tardará mucho para que se los regresemos a la nación.
Si el pueblo lo decide así, una mujer o un hombre de izquierda se los volverá a expropiar, así que ni se pongan muy cómodos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senadora Lorena Cuellar Cisneros. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por la senadora Lorena Cuellar Cisneros. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite a discusión la reserva, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, esta prisa por avanzar en el proceso legislativo nos ha impedido examinar las consecuencias de lo que se está aprobando. Hemos pasado de largo sin referirnos adecuadamente al sistema eléctrico. Hemos hablado mucho del petróleo, pero del sistema eléctrico nos hemos ocupado poco. La industria eléctrica en nuestro país funciona a partir de un modelo económico verticalmente integrado que ha dado resultados extraordinarios. En México, la cobertura del sistema eléctrico da para prácticamente el 97% de los hogares. Tenemos un sistema eléctrico nacionalmente integrado, situación envidiable para muchos países, incluso para Estados Unidos, que no tiene un solo sistema eléctrico, sino varios sistemas. Quizá a estas horas de la noche, muchos de ustedes, este razonamiento les pudiera resultar tedioso. Sin embargo, lo hago porque es esa naturaleza integrada del sistema lo que le ha permitido ecualizar distintas tecnologías, distintos costos y mantener tarifas que, si somos atentos, observaremos que ha permitido garantizar el acceso a la electricidad a las familias de menores recursos. A la infraestructura hidroeléctrica del país se ha podido combinar con la nucleoeléctrica, la geotermia o las termoeléctricas a combustóleo o de ciclo combinado. Todas estas tecnologías en su operación tienen distintos costos que se orientan, de acuerdo a la ley, hacia aquella combinación que resulte en el menor costo, y este es lo que hay que analizar. Apuntan hacia aquellas de combinación que resulte en el menor costo. ¿Conocen ustedes un país donde exista un sistema eléctrico similar? Difícilmente podrán conocer uno. Responderán que hoy las tarifas en México son más caras que en los Estados Unidos y para algunos segmentos tendrán razón. Ahora preguntemos, ¿por qué es esto? Y la respuesta está en los combustibles. Todos sabemos que el petróleo ha tenido precios de más de $100 y esto ha impactado los precios del combustóleo, distorsionando la estructura de costos. La propaganda oficial, esta profusa propaganda oficial, nos ha repetido que uno de los resultados de la reforma será la disminución de las tarifas eléctricas derivadas del uso de gas natural, que tiene costos muy bajos. Efectivamente, esa sería una solución si la región de América del Norte pudiera generar solo con gas, agua y capacidad nuclear. Desafortunadamente, eso no es posible, porque hasta en el mejor escenario se tiene que recurrir a otras fuentes. En esa lógica, piensen ustedes lo que ocurrirá en nuestro país si se desmembra la Comisión Federal de Electricidad, se abre un mercado de generadores, como dice el modelo que ustedes impulsan. Habrá plantas mercantes de ciclo combinado que tendrán costos muy bajos y otras plantas a combustóleo o carbón que tendrán costos mucho más altos. ¿Cuáles serán las tarifas? Las de las plantas con costos
más bajos? Por supuesto que no. Muchos de ustedes, senadoras y senadores del PAN y del PRI, son empresarios y tienen una lógica de negocios muy clara. Si ustedes fueran dueños de los negocios más modernos que generaran con gas, ganarían el mercado, pues darían tarifas más bajas, empujarían el mercado hacia las tarifas más bajas, se mantendría siempre un sector de generadores con costos más altos y ofreciendo tarifas más altas. ¿Cómo evolucionaría el mercado? Les pregunto. No alcanzo a percibir su conclusión, pero les diré, la experiencia de Gran Bretaña, en California o en otros países que desregularon, incluso en México, en los años 30, 40 o 50. La experiencia para monopolios naturales, para actividades de red, como es la electricidad, es que el mercado tiende a alinearse hacia los costos marginales más altos porque permite que los más eficientes o con ventajas de costos, como precios de gas bajos, adquieran ganancias extraordinarias y eso sea un estímulo para realizar actualización abierta sobre la red. Ustedes lo saben, es la mano invisible del mercado que tiende a ajustarse hacia las obtenciones de las ganancias más altas, quizás como ustedes hacen en sus negocios. Miren lo que ha pasado en la telefonía del país, que es una actividad también de red. Tenemos tarifas bajas o las televisoras, etcétera, etcétera. Me dirán que por eso habrá reguladores. Déjenme decirles que la experiencia de todos los reguladores en todo el mundo es que los grandes jugadores terminan por capturarlos y que requiere más que de reglas, de una cultura de honestidad, algo que aquí no existe. El dictamen mantiene los reguladores atados al Ejecutivo, no logró independizarlos como propuso el PRD en sus iniciativas. A propósito, ¿alguien me podría decir dónde trabaja hoy la exsecretaria de Energía, la señora Kessel? Pues es consejera de Iberdrola, a quien ella misma reguló. Señor senador, le pido que concluya su intervención. Concluyo, presidente. Donde trabajó el expresidente de la CRE, Héctor Olea, pues pasó a dirigir Tractebel. ¿Esos son nuestros reguladores? El problema es que los órganos de regulación tardan décadas en madurar y es el primer requisito que cumplen los estados antes de desregularse. Entonces, ¿a dónde llevan ustedes al país? ¿Sus recientes órganos reguladores de telecomunicaciones funcionan? Claro que no funcionan. Los mercados no se comportan positivamente de manera automática. Ustedes han votado cambios que desarticularán a la CFE. A cambio, solo tendremos un gran desorden y riesgos económicos terribles. Ya lo verán, señoras y señores senadores. Por lo anterior, les solicito que no se admita el cambio al artículo 27 en materia de electricidad. Muchas gracias. Gracias, señor senador Luis Sánchez Jiménez. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador Luis Sánchez Jiménez. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la presente reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite la reserva, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Isidro Pedraza Chávez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. En el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, señor senador. Gracias por concederme 25 minutos, señor presidente. Voy a pedirle que antes de que empiece a hablar, porque está muy desierto, que haga la rectificación de quórum, compañero presidente, porque esta sala está muy vacía. Y de alguna manera, pues esto ayude a que... Señor senador, le informo que a juicio de esta presidencia existe el quórum legal para que la Asamblea pueda continuar, por lo cual le pido que haga uso de la palabra para desahogar la reserva que presentó. Bueno, ya vimos que han perdido el juicio, está bien, presidente. Compañeros, en esta parte
que estamos tocando del artículo 27, para los que hemos estado haciendo una vida de lucha social en el campo, tiene una gran trascendencia la forma como ahora se pretende volver a mutilar este artículo. Ya se los habíamos dicho desde las comisiones, no compartimos el método con el que se ha estado haciendo, y más que a este artículo ahora se le sumaron otras adiciones que no aparecían inicialmente en el dictamen. Y esto hace que finalmente esta ilegalidad pues no la podamos convalidar. Por eso la reserva que hemos hecho, porque una de las partes perjudiciales que aquí se advierte es que están creando dos nuevos organismos que no estaban planteados. A la Comisión Federal de Electricidad la desaparecen en dos partes, y ese discurso que hemos estado insistiendo de la dualidad con la que se manejan hace efectivamente mantenernos en la firmeza de pedir que desaparezca este artículo 27 tal y como está propuesto. Yo quiero decirles que cuando se nacionalizó la industria eléctrica, hay un diputado, José Guillermo Salas, que hace una cita: tenemos que tener una industria eléctrica en manos de mexicanos que habrá de servir para el futuro, para que en el futuro la industria eléctrica no se guíe por intereses económicos, no se guíe por un sentido y un espíritu de lucro, porque no se lleve de electricidad únicamente a donde se produce un interés, una ganancia, porque la necesaria electricidad llegue a servir a los hombres del campo, porque la electricidad, con un sentido de justicia social, sirva a los hombres del centro, del norte y del sur de la República, porque la electricidad sea un servicio que satisfaga los intereses del pueblo mexicano. Esta era una de las consideraciones que se hicieron cuando se estaba precisamente nacionalizando la industria eléctrica. Hoy la estamos nuevamente desincorporando del patrimonio de la nación para entregarla a extranjeros, cosa que ya la habían practicado en el sexenio pasado y que de alguna manera nos deja pues la posibilidad de las puertas abiertas para que se entregue este sector eléctrico a los privados. Han insistido mis compañeros en la dualidad de este artículo, que es de los más importantes. Ya se ha referido a todo el contexto histórico en el que se dio, cómo se dan los contenidos. Han insistido desde diferentes momentos los compañeros por qué no otorgarle a los privados el usufructo del petróleo. Y yo quiero que recordemos algo que en el constituyente del 17 se dijo ahí, entre los debates, por Francisco J. Mújica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Romano y Luis Monzón. Ahí se estableció una de las citas, que el extranjero, en raras excepciones, ni siente con nosotros las lamentaciones de la patria, ni se preocupa en nada por el bienestar y engrandecimiento de México. Por lo regular, su único afán es procurarse una fortuna que le permita vivir cómodamente. Hemos estado entregando nuestro país a el gran capital extranjero. Yo decía en días pasados que estábamos en las comisiones discutiendo que antes los norteamericanos invadían naciones para apropiarse de los recursos, y está llena la historia de lo que han hecho, y ahora compran gobernantes para poder, desde la legalidad que da el cargo, tratar de legitimar acciones en contra del pueblo. Esto que hoy estamos abriendo, de gran riesgo para la nación, va a dejar precedentes graves que a muchos nos han preocupado. Nosotros hemos abrazado la participación social y hemos tenido siempre referencias históricas de lo que nuestro país significa y de lo que nos sentimos orgullosos muchos. Señor senador, le pido que concluya su intervención en virtud de que su tiempo ha terminado.
Gracias, presidente. Voy a terminar y como no voy a acabar de analizar mi documento, le voy a pedir que lo integre íntegro al diario de los debates, pero recordándoles que este saqueo que por propia voluntad estamos aceptando nosotros va a hacer que en los próximos años empecemos a lamentar lo que hoy con júbilo se ha festinado por la gran irresponsabilidad de obedecer no a los intereses de la nación, sino a intereses extranjeros. Muchas gracias, compañeros, por su atención. Gracias, señor senador Isidro Pedraza Chávez. Con mucho gusto pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la propuesta de reserva presentada por el senador Isidro Pedraza Chávez. Consulto a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una reserva al artículo 27 constitucional. Presidente, voy a abordar la reserva que tengo también en el artículo 28 en esta participación. Ahí le pido un poquito de tolerancia. Ya no entré al 28. ¿Está bien? Con su permiso, senador presidente, compañeras senadoras, compañeros senadores, actualmente corresponde al Estado la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral, sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación. Con esta reforma, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad ya no serán organismos públicos, sino empresas con la capacidad de desprenderse de todas sus funciones más relevantes vía la contratación. Serán empresas con la consigna y la obligación de competir, pero en las peores condiciones. Lo que realmente importa en esta reforma tan llena de contradicciones es abrir un paraíso para la inversión extranjera. Pemex es un organismo emblemático de la soberanía. Su creación tiene como origen una de las decisiones más dignas y valientes que un gobierno y un país hayan podido asumir en la época moderna, la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río. Por ello, con esta reforma se da un golpe artero a la soberanía, pero también a la dignidad nacional. El Estado queda relegado a una función de espectador para dar paso a la competencia voraz, el remedio que resolverá todos los males, según se afirma en la tecnocracia neoliberal. El artículo 27 del dictamen es el que permite una privatización directa, absoluta, total y extrema de los recursos petroleros de este país. Si aprobamos el artículo 27 tal como viene en el dictamen, todas las actividades productivas del sector energético podrán ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas. Los contratos y licencias que se establecen en este artículo abren la posibilidad de tener pozos petroleros privados, refinerías privadas, oleoductos y poliductos privados, estaciones de servicio privadas y rapaces compañías saqueando los bolsillos de los consumidores. Si desplazamos a Pemex de la cadena productiva de petróleos, los mexicanos ya no podremos resolver soberanamente lo que queremos hacer con el petróleo y la electricidad. En adelante estará atado a los compromisos y contraprestaciones establecidas en los contratos que se celebren. Si se aprueba el dictamen, se entregaría el petróleo y sus rentas económicas a compañías extranjeras y la electricidad a especuladores profesionales que operan en los mercados eléctricos. Lejos de modernizar y fortalecer a Pemex y consolidarla como la empresa más rentable y exitosa que tenemos los mexicanos, se le pretende debilitar al obligarla a entrar en un proceso de extinción. Se le quitan áreas petroleras, se le despoja de todos sus gasoductos,
se le obliga a poner su infraestructura al servicio de compañías privadas, se le quitan recursos técnicos y humanos, se le limita el crecimiento y se le obliga a competir en las peores condiciones. Por lo que ve al Sistema Eléctrico Nacional, así como el Servicio Público de Transmisión y Distribución de Energía Eléctrica, de aprobarse el dictamen en sus términos, el sector privado podrá participar en cualquier actividad de la industria eléctrica mediante contratos, con plena libertad para realizar la prestación del servicio y desde luego para cobrarlo como mejor le convenga. En el artículo 28 encontramos una más de las grandes contradicciones de la reforma que se pretende imponer a los mexicanos. Por un lado, el texto mantiene la exploración y extracción de hidrocarburos como áreas estratégicas. Por otro lado, se mandata el rompimiento del monopolio del Estado mexicano en dichas áreas. Es falso que quitar al Estado la exclusividad y entregar a grupos privados las principales actividades, habrá o se generará un desarrollo de la industria petrolera. Es falso que esta reforma impulsará el crecimiento del país. Los grandes consorcios vendrán a México a explotar la riqueza natural con la sola visión de lucro, la mayor utilidad en el menor tiempo posible. Que nadie se engañe, es el Estado el único que puede garantizar que en la explotación del petróleo exista una nacionalidad, una racionalidad distinta que ponga por delante la seguridad energética, la sustentabilidad, el aprovechamiento de los recursos en sentido de equidad. El retorno de las compañías extranjeras provocará que buena parte del presupuesto que hoy se utiliza para construir escuelas, carreteras y hospitales sea mutilado, que vaya a engrosar la riqueza de unos cuantos multimillonarios. Además, habrá incrementos frenéticos a los precios de la gasolina, diésel, gas y la energía eléctrica. Como consecuencia de ello, vendrán las alzas generalizadas en los precios, tarifas de todos los productos básicos. Esta reforma atenta, pues, contra la soberanía, pero también contra la justicia social. La reforma que se pretende concretar constituye una alteración mayúscula del pacto social que, con todo y sus carencias y desviaciones, ha dado estabilidad y desarrollo al país. Pacto social que, a pesar de los elevados índices de corrupción gubernamental, ha asegurado la existencia de recursos para paliar en alguna medida la miseria, la inequidad y el atraso. Las reformas oficializan la desaparición del Estado social y la entronización de un Estado neoliberal que abandona a su suerte a la población y se consagra a satisfacer los apetitos de ganancias de las grandes capitales, especialmente los extranjeros. Compañeras y compañeros, escuchemos a los ciudadanos. El descontento político y social se manifiestan a lo largo y ancho del país, mientras en este Senado se acelera el paso para aprobar la última de las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, como si se tratara de un asunto de rutina legislativa, como si se tratara del tema más, como si no se tratara del tema más importante para los mexicanos, la riqueza energética. Tal vez en lo inmediato logren su propósito, pero posiblemente condenen con ello al país a un ciclo de inestabilidad y precariedad institucional extrema, porque ninguna nación moderna puede aspirar a la convivencia armónica en ausencia de un pacto social que incluya y represente a la mayoría, no de las cámaras, sino de la población. Por su atención, muchas gracias, y le pido, presidente, también que incluya toda la participación y el documento integral en el diario de los debates. Con gusto, señor senador. Informo a la Asamblea que el senador Raúl Morón Orozco presentó 2 reservas y por eso es que se le dio un tiempo mayor a los 5 minutos. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador Raúl Morón Orozco. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de admitirse ambas reservas presentadas por el senador Morón. La del 27. Primero la reserva del artículo 27. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarla levantando su mano.
Quienes estén por la negativa, favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite la reserva al 27. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Fidel de Médicis Hidalgo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una reserva al artículo 27 constitucional. Muchas gracias, con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras. Quiero compartir con ustedes las palabras hechas propuesta del general Cárdenas y del ciudadano presidente Adolfo López Mateos sobre el tema energético. El general Cárdenas planteaba en una propuesta que hace al Congreso de la Unión en 1938, en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y solo podrán hacerse concesiones por el gobierno federal a los particulares o sociedades civiles o comerciales constituidas conforme a las leyes mexicanas, con la condición de que se establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se trata y se cumpla con los requisitos que prevengan las leyes. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólido, líquido y gaseoso, no se expedirán concesiones y la ley reglamentaria respectiva determinará la forma en que la nación llevará a cabo las explotaciones de estos productos. La Cámara de Diputados, el 26 de diciembre de 1938, dictaminó la propuesta del general Cárdenas en los siguientes términos. Sin duda, en ese entonces los ciudadanos diputados estaban atentos al discurso, al planteamiento del general Cárdenas y plantearon lo siguiente: en concepto de esta comisión y de acuerdo con la amplia exposición de motivos que a su iniciativa agrega el ciudadano presidente de la República, la reforma propuesta es una consecuencia lógica de las disposiciones dictadas a partir del 18 de marzo último, en que se llevó a cabo la expropiación petrolera. Por consiguiente, haciendo suyos los conceptos expresados en la exposición de motivos, esta comisión se permite someter a nuestra consideración el siguiente proyecto de ley que adiciona el párrafo sexto del artículo 27. La reforma fue aprobada por unanimidad. En la exposición de motivos se planteaba, una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones en forma tal que no solo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior, no se ve motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, a lo menos distintos de los intereses generales cuya tutela procura el gobierno con todo empeño y energía. En el tema de la energía eléctrica, el ciudadano presidente Adolfo López Mateos, el 25 de octubre de 1960, planteaba, así como las operaciones o actividades industriales o comerciales de que la misma puede ser objeto, requieren, como en el caso del petróleo y los carburos de hidrógeno sólido, líquidos o gaseosos, ser realizados directamente por el Estado a través de los órganos competentes, ya que México ha sostenido tradicionalmente la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básica han de estar al servicio de la colectividad y de la elevación de los niveles de vida del pueblo mexicano. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público.
En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. Ambos presidentes planteaban la Rectoría del Estado como elemento central de sus propuestas, tanto en el ramo de hidrocarburos como de energía eléctrica. El artículo 28 está planteando que no se podrán realizar concesiones, sin embargo, en su parte final plantea que mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contrato con estas o con los particulares, y al final, en cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberán afirmarse en las asignaciones o contratos. Compañeros, reflexionemos: si son propiedad de la Nación los hidrocarburos, no se debe compartir la renta petrolera, las ganancias, la producción, la transmisión de energía, la transmisión onerosa de hidrocarburos, ni los contratos con la energía eléctrica. La privatización se va a consolidar a través de estos instrumentos y esto es lo que el Senado de la República tiene que impedir. Por eso la propuesta es que el texto del artículo 27 quede tal cual. Por su atención, muchas gracias. Gracias, señor senador Fidel de Médicis Hidalgo. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador Fidel de Médicis Hidalgo. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite la reserva, presidente. Gracias, señora secretaria. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su reserva también al artículo 27 constitucional. En virtud de que no se encuentra, se le concede el uso de la palabra al senador David Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar su reserva al artículo 27 constitucional. Con el permiso, presidente. El proceso legislativo que ha seguido la reforma energética es el mejor ejemplo para demostrar que en México gobierna una oligarquía, quienes lo único que han hecho es buscar legitimar a través de las elecciones oficiales la decisión de vender la riqueza de la nación. Lo anterior, en virtud de la negativa de parte del gobierno federal y sus aliados para llevar a cabo una consulta popular y así tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía frente a un tema trascendental y que será el parteaguas para el futuro de la nación. Las verdaderas democracias han demostrado que frente a decisiones definitorias para su nación se debe consultar a la opinión pública para legitimar decisiones que afecten la vida económica, política o de seguridad de todos los ciudadanos. En cambio, la prisa con la que se ha dado el proceso legislativo de esta reforma demuestra que no hay interés ni voluntad de tomar en cuenta a todas y todos los mexicanos. Aquellos que piensan que solo por haber obtenido un escaño tienen la facultad de legislar, ignorando la voluntad popular para beneficiar a grupos de inversionistas nacionales o extranjeros, traicionan la patria. Yo quisiera creer, cuando escucho a quienes han defendido esta iniciativa y a quienes creen en esta reforma,
Quisiera creerles que en verdad habrá ese beneficio del que hablan para la población, para este país. Pero hay antecedente y está la historia que nos dice y que nos hace pensar y reflexionar que nada de esto sucederá. Ahí están ya algunas privatizaciones en el pasado, la de telecomunicación, ahí está la privatización de Telmex, ahí está la privatización de Ferrocarriles Nacionales, ahí están ya muchas que nos debieran de servir de muestra de que no es propiamente con estas privatizaciones como se genera una mejor distribución de la riqueza. Sin duda, la modificación al artículo 27 que permite esta participación privada vendrá a modificar la vida pública, la vida social y la vida económica. Será a partir de esta modificación, y lo veremos en este Senado, lo veremos en la Cámara de Diputados, cómo a partir de la participación de los particulares, a través de contratos, a través de licitación, estarán en estas cámaras defendiendo sus intereses, y ello, indudable, influirá en la vida política de nuestro país. Una vez que esto suceda, también tendrá impacto en el tema económico, porque dejará de ingresar a las arcas de nuestra Secretaría de Hacienda más de 1 billón de pesos que en este momento recibe por la renta petrolera. Por eso me parece, y el planteamiento es que debe retirarse de este dictamen la modificación al artículo 27 constitucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor senador David Monreal Ávila. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión la reserva presentada por el senador David Monreal Ávila. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de admitirse la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se admite la reserva, presidente. Fuera. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado para presentar reserva del artículo 27 hasta por 5 minutos. Mario Delgado. Después sigue Fernando Mayans, después Armando Ríos Peter y después Joel Robledo. Mario Delgado, por favor. Senadora, ¿cómo está? Presidente, ¿tú sí, por favor. Sí, por favor, pero hasta por 5 minutos. Gracias, presidente. Compañeras, compañeros. Dice Milán Kundera que la lucha del hombre contra el poder es la lucha del hombre contra el olvido. Y eso es lo que estamos perdiendo el día de hoy, de las múltiples citas históricas que se han hecho en esta tribuna el día de hoy. El artículo 27, mucho se ha hablado ya de él, la importancia que ha tenido en nuestra historia, pero a mí lo que me llama la atención es cómo se ha decidido definir la propiedad de los hidrocarburos. Es de los mexicanos
siempre y cuando estén enterrados. Son de México, son de su población si están debajo de la tierra. Pero si se extraen, ahí ya es otra cosa. Ahí ya no son propiedad de la nación, ahí pueden utilizarse para pagar contratos, pueden utilizarse para pagar licencias, se vuelve un producto más. Pero, ¿qué es lo más grave detrás de esta idea? Pues de que realmente la única utilidad que tiene el petróleo es su venta, que hoy nos lo confirmó por la mañana el presidente de la Comisión de Energía, diciendo en una entrevista que este es un asunto de ingresos, o sea, no es una reforma energética, este es un tema realmente de ingresos. ¿Cómo se demuestra esto también? Veamos el propio artículo 27 constitucional. En el caso del agua, ¿qué dice en el agua? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación. La infraestructura para extraerla, distribuirla, tratarla, inclusive en el subsuelo, puede ser asignada a particulares mediante contratos de obra pública, pero ese contrato no da a los contratistas el derecho a aprovechar y explotar el agua, a obtener rendimientos a partir de su extracción. Sigue siendo propiedad de la nación, aunque la obra necesaria para ello la haya hecho el particular. ¿Por qué entonces damos derecho absoluto a los particulares a aprovechar el petróleo cuando no lo hacemos siquiera con el agua? Derecho que ni siquiera depende de condiciones, por cierto, como se está planteando en esta reforma, de producción, eficiencia o logro de resultados, sino de lo que se vaya a pactar discrecionalmente en cada uno de los contratos o licencias con las empresas extranjeras. Lo dicho, así como el subsuelo, lo que va a pasar con los con petróleos mexicanos quedará en total opacidad. Pensaba yo hace rato que en la mecánica, en toda su gestación, esta reforma se parece mucho a la educativa. Se parte de un consenso común, en el caso de educación, que teníamos que mejorar la educación. Aquí todos coincidimos en que tenemos que mejorar el sector energético. Se hace un diagnóstico falso, en el caso de la educación, el chivo expiatorio son los maestros. En este caso, es Pemex. Planteamiento en la educación, evaluemos a los maestros y corrámoslo. En el caso de la energética, abandonemos a Pemex. Dejémosla, como dijeron hace rato por aquí, su sentencia de muerte, que se vaya muriendo poco a poco. Lo que no incluimos en el diagnóstico educativo es por qué los maestros fueron perdiendo su entrenamiento, por qué fueron perdiendo su capacidad de estar actualizados, porque fue una omisión por parte del Estado y porque el Estado se dedicó a corromper la relación con el magisterio. ¿Qué pasó en Pemex? Pues es justamente el gobierno quien se dedicó a corromper a esa empresa, a echarla a perder y tenerla en las condiciones que está actualmente. Y ahora la solución, termino, presidente, que se plantea, pues son falsas salidas. Es un menú de opciones que se plantean a partir de diagnósticos falsos y de encontrar también falsos culpables. Pero sobre la mentira no se pueden construir grandes cosas. Y eso es lo que está pasando con esta reforma energética. Si quisiéramos cambiar la visión de pasar
de un petróleo que solo tiene como destino exportarse, tendríamos que ver lo que hicimos en años anteriores con nuestro país, con nuestro petróleo. Durante más de 40 años, el petróleo fue de autoabastecimiento y en raras ocasiones se exportaba para cambiarlas por maquinarias o por insumos que servían para fortalecer la propia industria. ¿Por qué? Porque la soberanía del país dependía de su desarrollo interno. Le ruego concluir. Por eso el Estado era promotor de conducir y promover el desarrollo económico y social. Esa visión la abandonamos a partir de los 80s, donde empezamos a ver el valor financiero del petróleo, y esta reforma está basada en esa concepción. Y ya sabemos que no nos ha dado resultados en los últimos 30 años y no nos los va a dar, porque la estructura de gasto con los ingresos adicionales que se están planteando en nada va a cambiar a lo que se ha venido haciendo. Por eso les pido, compañeras, compañeros, pues que votemos en contra de este artículo. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta del senador Delgado. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la reserva. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se acepta la reserva, Presidenta. Gracias. En el uso de la palabra, el senador Fernando Mayans. ¿Será que están lúcidos todavía hasta ahora? Me piden que deje correr el tiempo aquí en silencio para que pasen mis minutos. Yo quería, qué bueno que está aquí el presidente del Senado, me da gusto, pone el ejemplo, pero pues mire, aquí las cámaras, a ver, camarógrafo del canal del Congreso, mire, Acción Nacional, no veo a nadie, solamente los espíritus. O sea, no hay nadie aquí de Acción Nacional para que escuche los argumentos. Una gaviota no hace verano. Bueno, no, sí, ya camarógrafo ya recorrió aquí, ya se fueron a dormir. Es lamentable que este Senado no haya tenido la capacidad para congregar esfuerzos y coincidencias en favor de México, para evitar mayores males con esta política privatizadora de los bienes y recursos nacionales, que hoy traiciona el único y verdadero pacto constitucional entre los ciudadanos, el contrato social que brinda sustento a la fundación y plena vigencia a la existencia del Estado mexicano. Con la adición de un párrafo séptimo al artículo 27 constitucional contenida en el dictamen, no solo vulnera el principio de exclusividad, sino también el que sustente el dominio directo de la nación sobre tales bienes y recursos. Por un lado, de forma contradictoria, dicho párrafo establece que, entre comillas, tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable, imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Y por el otro,
que la nación llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares en los términos de la ley reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. Con ello, el dictamen abre la posibilidad de otorgar a particulares todo tipo